Cuando miramos la arquitectura en México, no estamos viendo solo edificios, estamos viendo un registro físico, casi como un libro de piedra que nos cuenta la historia de una nación, con todas sus luchas, sus transformaciones y sus sueños. Vamos a descifrar juntos ese libro. La idea clave para entender todo esto es la de palimpsesto. ¿Qué es eso? Bueno, imaginen un pergamino antiguo. Se escribe algo, luego se borra para escribir encima algo nuevo, pero las marcas de lo que estaba antes nunca desaparecen del todo. Así es México. Cada etapa de su historia ha escrito sobre la anterior, dejando una huella visible. Es una identidad construida en capas, llena de ecos del pasado. Para entenderlo mejor, nuestro recorrido va a tener 4 momentos clave. Primero, la conquista y cómo la arquitectura se usó para dominar. Luego, la búsqueda de una identidad tras la revolución. De ahí saltaremos a la promesa de la modernidad y sus tensiones, para terminar con los desafíos que enfrenta la arquitectura hoy en día. Y bueno, empecemos por el principio, justo después de 1521 con la caída del Imperio Mexica. En este momento, la arquitectura se convirtió literalmente en un arma más de la conquista. A ver, hay que entender que el choque de mundos fue brutal. No fue solo una conquista militar, fue el intento de imponer una forma completamente nueva de ver y entender el mundo. Y para eso usaron ladrillos y piedras. Construir iglesias sobre templos prehispánicos, por ejemplo, era una declaración de poder. Era una forma de borrar y reescribir la realidad misma. Pensemos, por ejemplo, en los enormes conventos que aparecieron por todas partes, o en las nuevas ciudades trazadas con regla y compás, o en las grandes obras para llevar agua. Ojo, no eran simples construcciones, eran la infraestructura de un nuevo poder, un sistema para organizar la vida, el trabajo y la fe de millones de personas. Un ejemplo que lo deja clarísimo es el acueducto del Padre Temblec. Miren, su escala es monumental. Fue la obra de ingeniería más ambiciosa de su época en todo el continente. Y no se hizo solo para mover agua, sino para demostrar control sobre el territorio y para imponer un nuevo orden. Esto es, sin duda, poder hecho piedra. Ahora, demos un gran salto en el tiempo. Vámonos al siglo XX. Después de la Revolución, México tenía una tarea urgente: definirse a sí mismo, encontrar un rostro propio para mostrarle al mundo. Y una vez más, la arquitectura fue el lienzo para esa búsqueda. Y aquí pasa algo fascinante, una especie de paradoja. Para que el mundo viera a México como un país moderno, la estrategia fue mirar hacia su pasado más antiguo. Las raíces prehispánicas se convirtieron en la fuente de inspiración para crear algo nuevo y auténtico. Este edificio lo ilustra a la perfección. Es el pabellón de México en la Expo de Sevilla de 1929. En lugar de irse por los estilos europeos de la época, el arquitecto Manuel Amabilis se inspira directamente en la arquitectura maya y tolteca. El mensaje era claro: esta es nuestra identidad. Y esta cita lo resume todo. La idea fundamental aquí es que la historia no era un ancla que frenaba el progreso. Todo lo contrario. Para los arquitectos de esta época, la historia era el único camino posible para construir una modernidad que fuera genuinamente mexicana. Bien, llegamos a mediados del siglo XX y aquí la conversación se pone todavía más interesante. Nace una tensión muy creativa entre las grandes corrientes internacionales y esa necesidad de seguir teniendo una voz propia. La gran tensión de la época era esta. Por un lado, estaba el funcionalismo internacional, con su lenguaje de formas puras, universales, de acero y cristal. Pero por otro, había una corriente mexicana que se negaba a renunciar a la emoción, al color, a la luz y a esa conexión tan profunda con el paisaje. ¿Y cuál fue el resultado de esa tensión? Pues una síntesis increíblemente original. Los arquitectos mexicanos adoptaron las líneas limpias de la modernidad, sí, pero las llenaron de vida. Usaron el color de forma magistral, jugaron con la luz natural, integraron sus edificios al paisaje y reinterpretaron materiales locales como la piedra volcánica. Básicamente, el modernismo mexicano le demostró al mundo que la modernidad no tenía por qué ser fría y gris. Podía ser vibrante, cálida y profundamente arraigada. Y así llegamos al siglo XXI. El mundo es otro, los problemas son otros. Y por supuesto, las preguntas que debe hacerse la arquitectura también han cambiado radicalmente. Hoy en día vemos un cambio de enfoque muy claro. Ya no se trata tanto de construir el gran monumento simbólico para la posteridad. La prioridad ahora es encontrar soluciones reales a problemas muy concretos, a las urgencias sociales y ambientales de nuestro tiempo. Y los desafíos son enormes, ¿eh? La desigualdad que vemos reflejada en nuestras ciudades, la urgencia del cambio climático, la privatización constante del espacio que es de todos, esos son los nuevos frentes de batalla.
Y la arquitectura está ahí, en primera línea, intentando dar respuestas inteligentes, humanas y muchas veces resistiendo a esa tendencia a que todo se vea igual en todas partes por la globalización. Pero, dentro de todo esto, hay una tendencia muy esperanzadora. Parece que estamos viendo un regreso a lo esencial, una arquitectura más conectada con su lugar, que usa materiales locales de forma honesta y que pone en el centro el bienestar de la gente. Es como un rechazo a la copia para buscar, de nuevo, soluciones auténticas. Y esto nos deja con una última reflexión. Si al principio decíamos que la arquitectura es un palimpsesto, un libro que narra la historia, entonces cada edificio, cada parque, cada calle que se construye hoy es una página más en ese libro. La pregunta que queda en el aire es inevitable. ¿Qué historia estamos escribiendo nosotros, ahora mismo, para el futuro?